Ok, hermanos amados, en términos generales habíamos hablado sobre la introducción del libro de Vayikra. Amén. En términos generales hemos explicado lo que significa o lo que es este libro de Vayikra. Y ahora nos vamos a dedicar al estudio para la enseñanza nuestra el día de hoy, basados en el capítulo 3, versículos 1 al 5 de este libro de Vayikra, tema el cual hemos llamado Celebrando la Paz con el Eterno. Ese es el nombre del tema. En realidad, Vayikra, esta parashá llamada Vayikra o llamó, está lleno de temas muy ricos, pero no podemos estudiarlos todos. Amén. Es más, de este tema que hemos seleccionado, el número de puntos son hasta 12 puntos. Y nosotros apenas podemos estudiar el primer punto, porque la idea es aprender. Y no estamos de carrera, estamos celebrando el Shabbat. Amén. Entonces, bajo este tema, celebrando la paz con el Eterno, basados en los primeros 5 versículos del capítulo 3, vamos nosotros a ver el primer punto. Y ese primer punto está basado en el versículo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Adonai. Este primer punto lo hemos llamado: el Eterno da la oportunidad de reconciliación por medio de una ofrenda. Amén. Amén. Bien, nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿A qué tipo de ofrenda se está refiriendo el Eterno aquí, en este versículo 1? Bueno, el Eterno aquí, en este verso 1 del capítulo 3, se está refiriendo a la ofrenda de paz. Okay. Es la tercera ofrenda de la lista que viene tratando con los hijos de Israel. Esta ofrenda de paz era una forma, una manera de dar gracias. Es una ofrenda de acción de gracias al Eterno, lo cual era compartida tanto con los sacerdotes como también con la familia y amigos dentro de Jerusalén. Mire qué interesante, qué bonito. Nosotros tenemos que aprender también a dar ofrendas de paz, ofrendas de gratitud. Amén. Por las cosas buenas que Hashem nos ha dado. Amén. Entonces, mis hermanos amados, el libro de Vayikra, o Levíticos, como le conocemos en español, establece las normas y señala las pautas necesarias para poder dar una respuesta adecuada al Señor. Amén. ¿Qué aprendemos aquí entonces, hermano Marco? Que Dios es un Dios ordenado. Amén. ¿No es así? Amén. Dios es un Dios de orden. Y no podemos nosotros hacer las cosas como a usted y a mí nos parece. Y veamos lo que nos dice el libro de Shemot en el capítulo 39. Para ver que Dios, hay que hacer las cosas como Dios las establece. Shemot o Éxodo, capítulo 39. Y vamos a aprender aquí algo bien interesante. Capítulo 39, veamos el versículo 42 y 43. Mire qué hermoso. Y no dejo de traer lo que nos dice Ray Shaul en Romanos 15:4, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a aprender con los versículos que vamos a traer en este momento? Bueno, el libro de Vayikra, veníamos diciendo, el Eterno establece las normas y señala las pautas necesarias para poder dar una respuesta adecuada. Es decir, no podemos nosotros acercarnos a Hashem de la manera que a mí me parezca. Dios es quien ha establecido esto. Y nosotros tenemos que conocer los procedimientos para podernos acercar a Hashem. Y los versículos 42, 41 y 40, déjeme ver, versículos 42 y 43 del libro de Shemot
capítulo 39, nos dice algo bien interesante. Y vea lo que dice. Dice, en conformidad, mire lo que dice, en conformidad, según el versículo 42, a todas las cosas que Adonai había mandado, mire qué interesante, a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Nosotros de igual manera, en conformidad al Eterno ha establecido, nosotros tenemos que acercarnos a Hachén. Amén. ¿Ok? Veamos lo que dice el versículo 43. Y vio Moisés toda la obra. Y aquí que lo habían hecho como Adonai había mandado. Y lo bendijo. Y al final del libro de Shemot vemos que Adonai vio que todo lo que él había instruido, así como él había encomendado, así como él había instruido, el pueblo de Israel lo hizo. ¿Y cuál fue la bendición? No solo Moisés lo bendijo, vino la Shekinah o la Shekinah sobre la nube, sobre el santuario, para dar una aprobación. Entonces, de igual manera, nosotros aprendemos, como dice el libro de 1 Samuel 15:22, leámoslo de nuevo. Vámonos a 1 Samuel 15:22. Libro de 1 Samuel 15:22. Nos dice, Baruch Hachén, ya lo habíamos leído, pero aquí hay algo que es bien interesante para volverlo a traer. No lo tenía en el bosquejo, pero me llamó la atención. Mire lo que dice. Bienvenidos de nuevo, mis hermanos. Dice, y Samuel dijo, se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la devoción de los carneros. ¿Qué aprendemos en estos versos? Que debemos de actuar conforme a lo que el Eterno nos ha encomendado. Amén. La relevancia que traemos es que la obediencia es mejor. Sí. Amén. Es Amén. lo mejor. Dios Amén. le agrada que seamos obedientes. Amén. Sí, amén. Porque si no, Amén. es decir, no podemos llevarle al Eterno un presente cuando nuestra vida está totalmente en desacuerdo con lo que Él ha dicho, ¿no es cierto? Amén. Amén. Entonces, mis hermanos amados, veamos otro pasaje en el libro de Shemot, capítulo 12, verso 35. Libro de Éxodo 12, 35. Dice 12:35 de Shemot, nos dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. ¿Ok? Pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y de vestido. El punto aquí en este versículo es que Israel hizo conforme a lo que se les encomendó. Ese es el punto que a nosotros debe de llamarnos poderosamente la atención. Capítulo Amén. 40 de este mismo libro de Shemot. Libro de Shemot, capítulo 40, verso 16. Nos dice así: y Moisés hizo conforme a todo lo que Adonai le mandó, así lo hizo. ¿Qué aprendemos aquí? La obediencia. Con respecto a lo que el Señor nos está encomendando en este libro de Vayikra, que Él ha establecido las formas, la vía para acercarnos a Hachén. Que vemos hoy en día que el hombre ha establecido diferentes caminos para acercarse a Hachén, que no están en la Torá. ¿No es cierto? Tenemos que acercarnos a Hachén de la manera que Él lo establece, no de acuerdo a nuestro criterio, no de acuerdo a nuestra opinión. Y vayámonos ahora al libro de 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Váyase conmigo, por favor. 1 Corintios 14, verso 40, un versículo muy conocido, pero que el Eterno quiere que lo leamos el día de hoy. Dice la Escritura: pero hágase
todo decentemente y ¿con qué más? Honor. Con orden. Dios es un Dios de orden. Amén. 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 Dios es un Dios de orden. Ahora lea conmigo el versículo 33 de este capítulo 14. ¿Está conmigo? Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. ¿Ok? Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. De manera que nosotros no podemos hacer lo que se nos dé la gana, lo que nosotros querramos. No, tenemos que acercarnos a Hashem de la manera que Él lo ha señalado. Repito, en el libro de Vayikra o en el libro de Levíticos, el Eterno ha establecido las normas, ha señalado las pautas necesarias para poderle dar a Él una respuesta adecuada. O sea, aprendimos entonces a través de los versos que leímos que Dios es quien establece esas normas y que nosotros tenemos que obedecerlas Amén. y cumplirlas. De lo contrario, Amén. no habrá una respuesta, no habrá un acercamiento como el Eterno quiere tenerlo con nosotros. Recordemos, la relación del hombre con el Eterno se rompió ¿a dónde? En el huerto del Edén. Se rompió en el huerto del Edén. Amén. Entonces, ha habido una enemistad. Amén. Cuando el hombre transgrede la Torá, lo pone en una posición contraria, lo pone a espaldas del Eterno. Siempre recuerdo yo, me da gusto pensar en el sacrificio de Yeshua, quien no hizo pecado, se hizo pecado por amar a nosotros. El Eterno, mis hermanos amados, el Eterno le dio la espalda a Yeshua cuando tomó nuestros pecados en el madero. Le dio las espaldas a Yeshua para encontrarse con usted y conmigo. Amén. Y hay un pasaje bien hermoso en el libro de Romanos 5:10 que quiero compartirlo con usted para que lo lea. Romanos 5:10. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos, la relación del hombre, ¿cómo era la relación del hombre en el huerto del Edén? Era una relación de amistad. Amén. Había una comunión íntima. Pero el pecado, hermana Esperanza, que hizo, nos puso en la condición de ¿qué? De enemigos. Dice el verso 10 de este capítulo 5 Romano. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El punto aquí es que hubo una enemistad o hay una enemistad con aquellos que no se han acercado de la manera correcta. Amén. Una enemistad. Y este pasaje nos da a nosotros, nos fundamenta. Porque si siendo enemigos, amén, ¿qué nos dice? Nos dice el libro de Romanos. Vámonos a este mismo libro, capítulo 3, verso 23, un pasaje bastante conocido. Dice aquí, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, es decir, todos transgredieron la Torá, todos nos hicimos enemigos, ¿no es cierto? Todos nos hicimos enemigos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el pecado pasó por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así lo dice la Torá. ¿Qué significa eso? Que todos fuimos constituidos enemigos desde el huerto del Edén. Así pasó a todos los hombres el pecado, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos amados, tengo otro pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1. Leamos los versículos 20 al 22. Lo que estoy tratando de mostrar con estos pasajes es que la Escritura nos es clara hablándonos de que hubo un quebrantamiento en esa relación que se dio desde el principio en el huerto del Edén. Colosenses 1, 20 al 22. 20 al 22 nos dice, y por medio de él reconciliar, y por medio de Jesús a reconciliar. Si hubo una reconciliación es porque hubo una enemistad. ¿Ok? Sí. Dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Versículo 21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, ¿y qué dice ahí? Y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado. Segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. Tenemos otro pasaje que nos puede ayudar. Vea lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Estos versículos nos hablan que en un momento determinado nosotros que ya tenemos a Yeshua, en un momento éramos sus enemigos. El hombre, la humanidad entera que no ha venido a Mashiach, que no ha venido a Cristo, está en una situación de enemistad de acuerdo a la Torá. ¿No es cierto? Entonces, mis hermanos amados, para restablecer aquella amistad o aquella comunión con su Creador, lo primero que necesitamos es la disposición de una entrega incondicional. ¿Qué entendemos por incondicional? Que no tenemos que poner condiciones nosotros. Por ahí hay un adagio popular mundano o secular que dice, todos los caminos van ¿a dónde? A Roma. Ajá, a Roma, pero es una manera de decir, pues todo con tal que no importa cómo lo hagas. No. Dios es un Dios de orden. Y Dios ha establecido esas formas de acercarnos a Él. ¿No es así? Entonces, mis hermanos amados, tiene que haber una entrega que realmente sea genuina, sincera, sin condiciones. Y hay un pasaje que a mí me llamó la atención y que quiero compartirlo con usted y está en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8. Vámonos todos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Voy a repetir. El libro de Vayikra establece las normas y señala las pautas necesarias para poder dar una respuesta adecuada. ¿Qué significó eso? Traímos con lujo de detalle algunos versículos que nos hacen ver que Dios es un Dios de orden y que le agrada que hagamos las cosas como Él lo ha prescrito. ¿No es cierto? Amén. La relación del hombre se rompió en el huerto del Edén. Vimos con lujo de detalles que sí ha habido una enemistad a través de los pasajes, de los versículos, de las citas que dimos con lujo de detalles. Entendimos que sí hay una ruptura. ¿No es cierto? Amén. Pero para restablecer esa ruptura, para restablecer aquella amistad, aquella buena relación que hubo en el huerto del Edén, mis hermanos amados, es necesario que haya de parte del que busca, que haya una entrega incondicional, una entrega sin condiciones, pero tiene que estar fundamentada en una verdadera techubá. Y Primera Reyes 8 nos habla de algo bien interesante. Los versículos 46, vea lo que dice. Si pecaren contra ti, si transgredieran la Torá, si se hicieren tus enemigos, si quebrantaren esa relación, si quebrantaren esa comunión contigo, estoy parafraseando, porque no hay hombre que no peque. Amén. Y estuvieras airado con ellos, porque la transgresión de la Torah pone airado al Eterno. La ira de Dios, ¿se acuerda lo que encontramos en el libro de Romanos capítulo 1? Viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así lo dice el libro de Romanos. Entonces aquí nos dice, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y aquí viene el 47, vea lo que dice aquí. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos y volvieren en sí. Eso parece que el que peca entra en un estado de que no sabe lo que hace.
Porque el enemigo puede dormirnos, hacernos creer cosas que no son ciertas y que esas cosas que no son ciertas hacernos creer que está correcto lo que estamos haciendo. Amén. Entonces dice aquí, y ellos volvieran en sí, despertaran, reaccionaran en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren, si hicieran techubá, esa es la idea, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaren, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Sigamos con el verso siguiente. Y se convirtieren a ti, ¿qué dice ahí? De todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Versículo 50. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus transgresiones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Qué lindo. Cuando hay una vuelta hacia Él de una manera sincera, amén, sin condiciones. Cuando yo leía esto para compartirlo con ustedes, ¿de qué creen que yo me acordé? Me acordé del siguiente pasaje, Lucas 15. Lucas 15, versículo 17 al 21. Nos dice así. Está hablando del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Amén. Dice el verso 17, y volviendo en sí, que dice allá, Primera de Reyes 8, y volvieran en sí, reaccionaran, que dice el verso 17 aquí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué vemos en este cuadro, en estos cuadros de la Torá? ¿Qué vemos allí? Una entrega incondicional, una búsqueda sin condiciones. Amén. Con un arrepentimiento realmente genuino y sincero. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 11. Romanos 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 11. Nos dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua Mashiach, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? Que cuando una entrega total implica morir para Él. Amén. Morir para Él, es decir, morir en el aspecto de la carne. Amén. Y estar dispuestos a ¿qué? A obedecer sin condiciones todo aquello que Él nos diga que tengamos que hacer. Cosas que, como ustedes ya sabemos, están donde explícitas en la Torá, en sus leyes y en sus instrucciones, ¿no es cierto? Amén. Así es de que, hermanos amados, damos gloria a Dios, porque el Eterno espera en nosotros una entrega incondicional, sin condiciones, basadas en un verdadero arrepentimiento genuino, sincero. Amén. Que no haya ningún tipo de hipocresía, mis hermanos amados. Amén.
De manera pues, podemos verlo también en el libro de Romanos 12:1. Miren. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando está hablando aquí de sacrificio, el Eterno no está diciendo que nos inmolemos nosotros, físicamente hablando, sino que cuando está hablando Rachabuel de esto, está enfocado en los sacrificios que estamos viendo en este momento en el libro de Levítico, capítulo 1, donde el oferante que hacía poner su mano sobre aquel animalito que recibía, era el sustituto, y ver al animalito sufriendo, descuartizarlo delante de sus ojos y pensar a aquella persona que él mismo debía estar sufriendo aquello. Hacer este tipo de sacrificio sin estar consciente de lo que se iba a hacer era tomar de menos el sacrificio de aquel animal. Y el Señor dice culpables de sangre inocente. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Yeshua no de la manera adecuada, somos culpables. Cuando no hay una entrega sincera, honesta, de arrepentimiento, genuina, como dice la hermana, hermanos amados, es ver la sangre de Yeshua derramada inocentemente, sin necesidad. Por eso debemos de ser cuidadosos. Le decimos al Señor, no nos importa eso. Porque al igual que aquel animalito, Yeshua, recuerden que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien no hizo pecado, se hizo pecado por amor a nosotros, hermanos amados. Cuando nosotros venimos a Yeshua con todo nuestro corazón, nosotros, quien debía haber estado en el madero, éramos usted y yo recibiendo el juicio de Dios. Pero grande es el amor y la misericordia de Hashem, que también nos dio un sustituto. Amén. Y dice el libro de Efesios que él fue olor fragante al Eterno, sacrificio perfecto. Y alabamos y glorificamos al Señor. Bendito sea el Eterno. Amén. Así es que, hermanos amados, Él espera entonces una entrega incondicional. Amén. Una entrega incondicional, lo cual se muestra por medio de la ofrenda del holocausto, que representa una entrega total. Hemos visto con los detalles los versículos. Amén. Seguidamente, ¿de qué nos habla? De la ofrenda de Minjá. La ofrenda de Minjá generalmente acompaña a la ofrenda Olá. La ofrenda Olá es la que está en el capítulo 1. La palabra Minjá está formada por una raíz que significa puesto delante de, y denota un tributo, un regalo que se entrega al gobernante. Usando sus 3 dedos de en medio, imagínense, estos 3 dedos de en medio. Usando estos 3 dedos de en medio, el sacerdote sacaba un poco de la harina ofrendada y la colocaba sobre las brasas para que hiciera humo en forma de ascará, o sea, la porción que recuerda. El significado de ascará es aquello que trae a la mente. Los pocos de masa recuerdan la ofrenda completa, de la cual se toma lo que representa al resto. Dios exonera al resto para ser comido y gozado por Aarón y sus hijos en el lugar santo del santuario, en presencia de Dios. Estos comentarios, amén, los hemos tomado de la Parashá Vayikra, del rabino Yosef Kolner, miembro del concilio, miembro de nuestro concilio. Así que la ofrenda Minjá consiste en granos producidos por el trabajo del oferente y nos habla de la obediencia, de las obras que van de la mano de la fe. La fe de Abraham se dio a conocer por sus obras. Según el libro de Santiago, vámonos para allá. Santiago capítulo 2, 17, 22. Que nos dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras.
y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que eres uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Entonces, según los comentarios aquí, la ofrenda minjá consiste en granos producidos por el trabajo del oferente y nos habla de la obediencia, de las obras que van de la mano de la fe. Esta fe de Abraham se dio a conocer entonces por medio de sus obras. Amén, por medio de sus obras. Amén. La tradición hebrea considera que la ofrenda minjá es la de los pobres y que la Torá provee 5 maneras diferentes de preparar los mismos ingredientes. Mire lo que dice la tradición con respecto a esta ofrenda relacionada con la gente pobre. Se cuenta que una mujer muy pobre llevaba una ofrenda de harina y que el sacerdote la vio y se burló de ella. Esa noche el sacerdote fue reprendido en su sueño. No te burles de ella. Su ofrenda se considera en las alturas como el regalo de su propia vida. Wow. Imagínense. También se cuenta la historia de un rey que tenía un amigo. Era muy noble y se había empobrecido. Este decidió dar un banquete en honor al rey. Cuando el rey recibió la invitación, reflexionó acerca de las dificultades financieras del noble. Sabía que él no tenía los medios para preparar una cena elaborada y le envió este mensaje: no incurras en grandes gastos para comprar una gran variedad de comidas. Te sugiero que utilices comida sencilla que tengas en tu casa. Luego cocina, fríe y hornea los mismos ingredientes según diferentes recetas. Esta variedad me placerá tanto como si hubieran servido una comida para la cual se hubiera necesitado comprar una gran variedad de delicias. ¿Se da cuenta? Entonces es bien importante que nosotros tengamos una idea. ¿Ok? Entonces, hermanos amados, veníamos diciendo, seguidamente habla de la ofrenda de la minjá, que es la ofrenda de los cereales, considerada según la tradición como la ofrenda de los pobres. Amén. Y el tercero, que es la que nosotros estamos estudiando hoy en el capítulo 3, es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Amén. La ofrenda de las paces con Él. Es una ofrenda festiva. Es una ofrenda festiva. Y quiero compartir también de igual manera los comentarios que hace el rabino Joseph Koelner, miembro de nuestro concilio judío mesiánico, sobre este tipo de ofrenda, que de una u otra manera nosotros también vamos a aprender algo este día con ayuda del Señor. Nos dice, relacionada a esta ofrenda, la ofrenda chelamín es la ofrenda chelamín, y chelamín, si no me equivoco, es el plural de chalón. ¿Ok? Chalón es paz. ¿Ok? Esta ofrenda de la que hemos venido hablando, del capítulo 3, los versículos que hemos leído para el tema de hoy, ha sido traducida muchas veces, ha sido traducida como el sacrificio de la paz, del bienestar o la ofrenda de gratitud. Se conoce también como Seba Chelamín, que se puede traducir el regalo sagrado de la comunión, amistad o hermandad. En un espíritu de paz y confraternidad, el que daba esta ofrenda celebraba el cumplimiento de un voto. Leamos Proverbios 7:14, por favor. Dice Proverbios 7:14. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Amén. En un espíritu de paz y confraternidad,
el que daba esta ofrenda celebrar el cumplimiento de un voto, de acuerdo a Proverbios 7:14, o bien la bendición del Señor derramada en su vida. Invitaba a toda su familia, sus amigos y conocidos, para dar gracias al Dios de Israel y para testificar acerca de su gran bondad y misericordia. Esta ofrenda, o sea, la ofrenda de paz, amén, habla de la profunda gratitud del oferente. Esa gratitud debe fluir de nuestros corazones por las muchas bendiciones del Señor en nuestras vidas. Debe ser compartida con nuestros amigos y con nuestros familiares. De manera pues, hermanos amados, que es una manera de referirnos a lo que significaba esta ofrenda, ¿no es cierto? Así es de que, Baruch Hachén, damos gloria a Dios. La justificación por la fe es algo que amerita ser celebrado. Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Esto debe ser compartido. Amén. Con aquellos amigos y familiares. La alegría debe compartirse. ¿Quién se acuerda usted cuando conoció a Yeshua? Nadie nos callaba. Ahora es necesario volver a aquel primer amor, aquella experiencia, ¿no es cierto? Mis hermanos amados, vamos a leer, vámonos de nuevo a Vallecrea, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer el versículo de nuevo. Vámonos para allá. Vámonos para Levíticos, capítulo 3, verso 1. Vámonos para allá. Baruch Hachén. Y leamos el versículo 1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, será macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno. La primera palabra que aparece en el hebreo, en este versículo, hermanos amados, la palabra hebrea es Beín. B de vaca, E de esperanza, I de iglesia y M de mamá, Beín, que se traduce sí. ¿Ok? Sí, sí, ajá. Que se nos tradujo como sí, si se ofrenda. ¿De dónde viene esta palabra? Beín, la palabra hebrea. ¿Ok? En una especie de juego gramatical, en las palabras hebreas, hermanos amados, esta expresión enlaza todo lo que viene hablando desde el capítulo 1, todo lo que viene hablando, ¿ok? Todo lo que viene hablando, amén, todo lo que viene tratando con lo que nos va a decir en este versículo 1. Los dos primeros capítulos nos están hablando de la ofrenda del holocausto y la segunda ofrenda es de los cereales, respectivamente. Luego la ofrenda, como dijimos, ¿cómo se conoce en hebreo esta ofrenda? Shelamí. ¿Ok? Donde se celebran las paces con el Eterno. ¿Las qué? Las paces. ¿Qué entendemos cuando decimos vamos a hacer las paces? Es porque hubo un quebrantamiento. Amén. Ahora le hemos agarrado el hilo. Amén. ¿Se recuerda de todo lo que venimos hablando? ¿Ok? Viene hablando de hacer las paces con el Eterno. De hacer las paces con el Eterno. Entonces, hermanos amados, está enfocando la atención y la importancia de lo que nos quiere decir la palabra ofrenda aquí, que vemos aquí en este capítulo 3, en este versículo 1, capítulo 3. Esta expresión, esa ofrenda, en el hebreo es sebaj, una C de zapato, E de esperanza, va de vaca, A de Ana y J de Jorge, sebaj, que quiere decir matar. Mire qué interesante. Matar en el hebreo. Qué rico es conocer, ¿no? el idioma original, porque el idioma original, en este caso el hebreo, es muy rico en cuanto a expresiones. No así el español.
La palabra aquí hebrea para ofrenda es la palabra sebaj, con Z, sebaj. C de zapato, Z de zapato, perdón, E de esperanza, B de vaca, A de Ana y J de Jorge. Y en el hebreo, esta expresión sebaj quiere decir matar, refiriéndose en este caso al animal. ¿De qué nos está hablando? En una aplicación a nuestra vida. Nos está hablando de matar la rebeldía, el orgullo, el rencor, según Gálatas 5:24. Leamos Gálatas 5:24. Mira lo que dice la escritura aquí. Pero los que son de Mashiach o de Cristo, que dice, aunque crucificado, que es la misma expresión como que esté diciendo han matado. La carne. Han matado, exactamente, han matado la carne, ¿sí? La carne, es decir, la naturaleza humana. Porque cuando dice la carne aquí nos está refiriendo a un pedazo de bistec, ¿verdad? Sobre el sartén. No. Está hablando de la naturaleza humana, tanto suya como mía. ¿Se recuerda lo que dice el libro de Romanos 12:1? ¿Cómo debemos de presentar nuestros cuerpos? Porque vale la pena relacionarlo. Como un sacrificio vivo. Amén. Todo ese deseo de esta naturaleza debemos de matarlo, de crucificarlo. Amén. Dice, pero los que son de Mashiach, ¿hay alguien de Mashiach aquí? Amén. ¿Qué debemos de hacer? Matar la naturaleza humana nuestra, y no está hablando de inmolarnos, como vemos en las tradiciones de los pueblos, en la cultura donde crecimos, que muchos hasta se crucifican. Se golpean. Se latiguean. Muchos se laceran el cuerpo, se hieren. Y eso no, se flagelan. Dios no está pidiendo eso. Lo que está pidiendo el Eterno aquí es que nosotros con nuestra mente, hermanos amados, veamos la acción que se hacía con aquel animalito. Que veamos la acción del Cordero nuestro en el madero. Que quien no hizo pecado se hizo pecado. El dolor, el sufrimiento, la agonía que Él vivió. Nosotros también en el aspecto espiritual debemos de matar el orgullo, la rebeldía, el rencor, yo diría también el resentimiento, todas aquellas pasiones desordenadas. Porque en realidad nosotros como seres humanos no dejamos de ser animales, con todo el respeto que nos merecemos. Y para ello tengo aquí el comentario de un buen amigo que me escribe cada fin de semana en Shabbat, que es rabino, es rabino hasídico. Mire lo que nos dice él aquí, lo voy a compartir con usted el día de hoy. Las ofrendas animales suenan muy lejanas en nuestra época. Cuando usted y yo nos acordamos de aquel pasaje que dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcilia con tu hermano, siempre nos viene a la mente que está dejando el sobrecito con los $100 ahí el hermano, ¿verdad? Sí. ¿O no? La ofrenda. Pero en realidad cuando Yeshua dice eso no se está refiriendo a la ofrenda, al sobre. Se está refiriendo al animalito. ¿Usted había pensado eso alguna vez? No, hermano. Las ofrendas animales suenan muy lejanas en nuestra época, dice el hermano. Sacrificar un animal para agradar a Dios parece algo absurdo en estos tiempos. Pero hay un significado más profundo. El animal, mire lo que dice aquí el rabino. El animal somos nosotros mismos. Y sacrificar al animal quiere decir dominar y subyugar nuestros impulsos más primitivos. El cuerpo nos arrastra hasta los deseos o a la búsqueda del placer. Cuando hablamos de sacrificar al animal, es quitarle al cuerpo la pasión por las cosas mundanas
y usarlo para convertirlo en un corbán o un sacrificio que viene, un corbán, que viene de la palabra leacrí, que significa acercar. Damos nuestro cuerpo por completo para la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12:1. El corbán debe ser un animal perfecto. Uno debe cuidar el cuerpo. Toque su cuerpo, hermano, abrácese. Uno debe cuidar el cuerpo, comer bien, descansar, pero siempre con la mentalidad en ser un recipiente apto para cumplir la voluntad de Hachén. La mente. Hermanos amados, ¿saben qué? Yo compartía con mi esposa hoy en la mañana y con el hermano Marcos y la hermana Esperanza aquí antes de empezar la liturgia. Y hablamos sobre el capítulo 1, de las ofrendas del capítulo 1. Tanto el capítulo 3, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, si no me equivoco, especifica la razón por la que había que llevar las ofrendas. Pero el capítulo 1 no dice por qué tipo de transgresión había que llevar el sacrificio. No nos dice. No. Y leyendo, estudiando el comentario de nuestro rabino William Peter, él, de una manera majestuosa, la gloria sea para Hachén, él comienza a indagar lo que dicen los sabios. Se preguntan, ¿por qué Hachén oculta aquí? No dice por qué tipo de pecado hay que llevar este sacrificio en el capítulo 1. Y entonces, indagando, Rachi no llegó a nada, luego Rambán, logran y llegan a una conclusión con respecto a Job, que se me escapa ahorita el capítulo cuando él ofrece sacrificio por sus hijos, relacionándolo, y al final el rabino Peter nos habla de aquellos pecados de la mente, del pensamiento, que son cosas que solo Hachén y uno sabe, porque solo Hachén escudriña tu corazón, tu mente. Solo Dios sabe lo sucio, los pensamientos sucios y obscenos que se nos vienen a veces a la mente. Sí. Pensamientos que van en contra de lo que el Señor quiere que pensemos. Y trae el rabino William Peter aquel pasaje que dice que todo lo que es de buen nombre tenemos que esforzarnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la mente de Mashiach. Así es. La mente de Mashiach. Nuestra mente, entonces, hermanos amados, tiene que ser un recipiente apto para poder cumplir con la voluntad de Hachén. Y no es menos importante reconocer cuáles son nuestras virtudes y defectos para poder cumplir a la perfección nuestra misión. El objetivo final, dice nuestro hermano amigo, es poder lograr y amar a Dios con todo nuestro corazón, con tus dos instintos. De esa forma poder servir a Dios incluso con nuestra parte animal, dice él aquí. Ese sacrificio diario y personal es algo que podemos hacer hoy en día, incluso después de la destrucción del Beit Hamikdash, del Mizcán, donde ya no existen los sacrificios de los animales. Por eso Romanos 12:1 nos lleva a eso. ¿A qué? A pensar en aquel animalito que sustituía al oferante. Y hay un pasaje que me llama la atención y está en Gálatas 2:20, que debemos de traerlo todos los días de nuestra vida. Váyase conmigo ahora a 2:20. Mire qué interesante lo que nos dice Rachaúl aquí. Gálatas 2:20 nos dice, mire qué interesante, relacionándolo con Romanos 12:1. El rabino amigo que me comparte esto semanalmente se llama Eli Levi, se llama este rabino. Tenemos ya mucho tiempo de estar en contacto con él. Es un judío hasídico. Son argentinos. Dice Gálatas 2:20, nuestro rabino rabino Shaul, nos dice Pablo, con Mashiach estoy juntamente ¿qué? Muerto. Amén. Muerto. Si alguien está muerto y lo ve al día siguiente aparecer por ahí, ¿cuál es la sensación que tenemos nosotros? Uy, ¿qué es eso?
¿Cómo es que nosotros y yo decimos que estamos crucificados y estamos actuando conforme a la carne? Es para expresar, uy, ¿qué le pasa a este? Si ya está muerto. Fuimos enterrados. No es así. Fuimos enterrados en las aguas del bautismo y hemos resucitado igual que Mashiach para nueva vida. Dice Ray Shaul aquí, con Mashiach estoy juntamente unido, crucificado. Murió Yeshua y yo muerto también. Amén. Mi carne, mis pasiones, la naturaleza mía debe estar muerta. Ya no vivo yo. Ya no vivimos nosotros. No. ¿Qué dice? Más vive Mashiach en mí. Comenzando con nuestra mentalidad, porque tenemos la mente de Mashiach. Mis hermanos amados, la santidad es una batalla de todos los días. Es una manera de practicarla todos los días. Habrá un momento en que habremos de perfeccionarla. Oremos al Eterno por la pronta venida de Mashiach, porque entonces, hermanos amados, este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que tiene tendencia a hacer lo malo, será ¿qué? Revestido de un cuerpo ¿qué? Inmortal. Entonces seremos tal y como Él es. Amén. Debemos de orar para que este cuerpo, hermanos amados, sea transformado. Y entonces, hermanos amados, viviremos y haremos perfectamente la santa y bendita voluntad de Mashiach. Sigue diciendo el versículo. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza humana, lo que ahora vivo en esta carne, lo que ahora vivimos, se refiere al estilo de vida, lo vivo en la fe. ¿No es cierto que el justo vivirá por la fe? Amén. Amén. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. Qué hermosas palabras. Váyase conmigo a capítulo 6 de este mismo libro. Gálatas 6, verso 14. ¿Está conmigo Gálatas 6, 14, hermano? Amén. Miren lo que dice Ray Shaul. Pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. Sino en el madero, en la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Porque en el mundo me es crucificado a mí. El mundo está muerto. El mundo debe estar muerto para nosotros. Y yo al mundo. Wow, no sé si alguna Biblia lo traduce de una mejor manera esto. Es impactante. Hermana Cintia, la nueva traducción viviente, hermano Fredo, por favor, escuchemos estas versiones. Léame. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, debido a su cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Santo, increíble. La versión suya tiene algo especial, mi hermano. Dice, yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como que si yo hubiera muerto a este mundo. ¿De qué nos viene hablando? De sacrificio, ¿no es cierto? Sí. Nos viene hablando de sacrificio, hermanos amados. Vámonos a Colosenses 3, 5 al 6. Colosenses 3, 5 al 6. ¿Nos está hablando de qué? La palabra, ¿se acuerda la palabra de Sebaj, de matar, verdad? Matar. De eso venimos hablando. Vean lo que dice este versículo. El versículo 5 y 6. ¿Están conmigo? Amén. Hacer morir. Sacrificar. No está hablando de sacrificio. Hacer morir lo terrenal. Lo terrenal. Dice aquí, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué entendemos por esa expresión? ¿Cómo me lo traduce la nueva traducción viviente, hermana Cintia? Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Hagan pues morir las cosas pecaminosas.
Aquí el Eterno nos está mandando ¿a qué? A hacer un sacrificio con respecto a las cosas que son terrenales. Nada de lo que tenga que ver con este mundo debe de interesarnos. ¿Alguna traducción por allá? ¿Qué dice? ¿Otra traducción, hermano? Van a morir. ¿Morir allá? Van a morir. Hermana Esther, ¿cómo dice el pasaje? Lo mismo, hermano Marco, su Biblia. Dice de muerte. ¡De muerte! Ajá. Imagínense. Dijo Rachaúl en el libro de 1 Corintios, si no me equivoco, el capítulo 11, si no estoy equivocado, vamos a leerlo. 2 Corintios 11:3. Es 2 Corintios 11:3. Alabamos al Señor. 2 Corintios 11:3. Aquí está, miren, de lo que es capaz el enemigo de hacer en la vida suya o la mía. ¿Qué dice? Pero temo. Dice aquí, pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Mashiach. No, hay otro pasaje de Rachaúl que dice que no ignoramos sus maquinaciones. Por eso, hermanos amados, volviendo a Colosenses 3:5, el Señor nos está ¿qué? Diciendo que hagamos morir la fornicación, la impureza. ¿Sabían que el libro de Levítico nos habla de la santidad del Eterno? Amén. ¿Ah? Nos habla de la santidad del Eterno. Yo compartí con ustedes, hermanos amados, un pasaje muy hermoso. Y alabo al Señor por aquellos hermanos que tuvieron el cuidado y el tiempo de leerlo. Doy gracias al Eterno por hermano Alfredo, que siempre está pendiente de esto ahí. Es bien interesante, porque siempre se aprende algo. ¿Sabe qué? El libro de Levíticos constituye el llamado del Señor para que caminemos en la santidad. Hay más de 150 referencias a la santidad en este libro. Y Levítico 11:44 nos dice, sé santos, porque yo soy santo. En el tercer libro de la Torá, que es Levítico, el Señor define la santidad. Por eso podemos decir que Levítico es la vara divina para definir la santidad. Los capítulos 17 al 26, mis hermanos amados, se conocen como el código de la santidad. El Señor define la perfección moral. Habacuc 1:13. Váyase conmigo a Habacuc 1:13. Habacuc 1:13, ¿verdad? Sí. Ok, hermana Levia, ¿ya llegó usted ahí? Amén. Hermana Cintia, ¿lo tienes? Amén. Amén. Léalo, por favor. 1:13. 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ok. Está trocito de Sofonía. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Que el Eterno está llamando acá, ¿a qué? A la santidad. ¿Ok? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Podemos confiar plenamente que tiene planes buenos para nosotros, hermanos. Entonces, volviendo a Colosenses, viendo que el libro de Levítico nos está llamando a la santidad. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos leyendo Colosenses. Colosenses 3. Hacer pues morir, ¿qué dice ahí? Lo terrenal. Lo terrenal. Y lo terrenal, cuando habla de terrenal hay dos puntos allí para explicarnos qué es lo que está diciendo. ¿Y qué nos dice? Fornicación. 1:13. El libro de Efesios dice que cosas que aún ni se nombran entre ustedes. Colosenses, váyase sin abandonar Colosenses, váyase al libro de Efesios, por favor. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5, el capítulo 5, verso 1 de Efesios. Está diciendo que hagamos morir lo terrenal, ¿no es cierto? Y hay dos puntos, dice fornicación. Dice aquí, sé pues imitadores de Dios como hijos amados.
el Eterno siempre a través de sus consejos nos está llevando a que no nos olvidemos quiénes somos, que si hay algo que debemos de hacer es imitar a Dios, en este caso en cuanto a la santidad. Él es santo, sé santo porque yo soy santo, versículo 2, y andad en amor, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún se nombre. Dios nos está llamando a qué? A que no olvidemos quiénes somos. Y el libro de Levítico nos está refiriendo a hasta para comer, mis hermanos amados. El Señor define el tipo de alimentos que debemos de llevarnos a nuestro cuerpo. Este cuerpo es el templo del Señor. Amén. Versículo 5, este capítulo 5. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Mashiach y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Que nuestro estilo de vida sea, reflejemos ¿qué? La Torá. Como dice Efesios 2:10, que no me canso de mencionarlo, porque somos hechura suya, creamos Mashiach, ¿para qué? Para buenas obras. Las buenas obras son las que nos hacen brillar. Dice el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, por eso no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Regresemos a Colosenses. Nos dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Wow. Amén. Y todo esto, hablando del animal, el hombre sin Mashiach es un animal. El hombre sin Mashiach le grita a su madre, abandona a sus hijos. Es duro oír que dentro del pueblo del Eterno se esté mandando a un padre por soporte a los hijos. Eso no se puede dar en el pueblo del Eterno. Gente irresponsable o madres irresponsables. El temor a Hashem tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Bendito sea el Eterno. Hermanos amados, regresando al capítulo 3 y el versículo 1 de este libro de Levíticos. Hermanos amados, la palabra paz, como había dicho al principio, viene de Chelamín. Chelamín es el plural de Shalom. Amén, anótelo. Sí. El rabino Sherman la llama ofrenda festiva de paz. Él cita a Rashi refiriéndose a Génesis 31:54. ¿Qué pasó en Génesis 31:54? Vámonos para allá. Génesis 31:54. ¿Se acuerdan de Jacob y su suegro? No, Jetro no. Oh, Jacob. Labán. 31:54. ¿Está conmigo? Sí, amén.
¿Qué es lo que había entre Labán y Jacob? ¿Qué había? Y había una enemistad. Sí. ¿Enemistad? ¿De qué venimos hablando? De enemistad, de reconciliación, Sí. de la ofrenda de paz. Y este rabino Sherman trae esta cita y dice aquí, mira qué interesante. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte felices porque se había ¿qué? Reconciliado. ¿Qué dice? ¿Se acuerda lo que dice David? Adereza delante de mi mesa, delante de mis angustiadores. ¿De qué habla? De comunión, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, hermanos amados, allí Jacob ofreció un sacrificio para celebrar las paces que había hecho con su suegro. Festejó, solo él, no, con su familia. Tomando esto como referencia, Rachid dice que cuando el contexto lo amerita, este vocablo, esta palabra sebaj, que es la que hemos venido mencionando, se traduce como fiesta, como banquete. Que no se va a alegrar después de una reconciliación, es motivo de alegría. Y especialmente con Hashem. Amén. ¿Ah? Especialmente con Hashem. Así es que se traduce como banquete, ¿no? Bendito sea el Eterno. Mis hermanos amados, Yeshua nos invita también a hacer la paz con el Eterno. Venid a mí. Los que estéis trabajados y cargados, según Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. El Eterno siempre está llamándonos ¿a qué? A que hagamos las paces con Él. Amén. También usted y yo tenemos que hacer las paces con otros. Romanos 12, 18, ¿qué dice? Leámoslo. Dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿A qué nos llama entonces el Eterno? A la reconciliación. Dice la Torá en el libro de 1 Corintios que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, esta ofrenda de paz, ¿de qué nos habla? De alcanzar, ¿qué? La reconciliación con el Eterno. Y esa reconciliación es motivo de ¿qué, hermano Alfredo? De alegría, de motivación, cosas que no hay que quedarse callada, de compartirlo con quién, con todos. Es una ofrenda de acción de gracias también por lo bueno, lo maravilloso que es el Eterno. Señor, me bendijo con esto. Voy a llevarle al Eterno esto con alegría, una ofrenda. Cosas que aquí no se acostumbra, pero tenemos que aprender a ser bíblicos. A traer la ofrenda de agradecimiento. El Eterno lo bendijo con algo. Déle al Eterno una ofrenda. Amén. Démosle al Eterno una ofrenda de agradecimiento porque fue bueno y misericordioso Amén. conmigo al otorgarme una petición. Amén, mis hermanos amados. Hasta aquí nosotros terminamos con el estudio